básicamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, un consorcio administrativo formado en este caso por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. Empiezo por esta parte porque es la que nos toca aquí en Córdoba, es la razón de ser también de esta sede, y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid porque tenemos otra sede. Dentro de nuestros objetivos y de nuestra línea de trabajo, evidentemente está la de acercar el mundo árabe a España. Es una línea de trabajo fundacional, ¿no? Y dentro de esa línea, específicamente en Córdoba, pues todo el trabajo que se está desarrollando y que se desarrolla relacionado con nuestro pasado histórico, pues en este caso con nuestros arabismos, y todo este componente histórico que hemos compartido y que seguimos compartiendo, también ponerlo en valor de forma objetiva. Entonces, para nosotros es un auténtico placer acoger este acto, ya que supone esa visión objetiva y científica con un trabajo exhaustivo detrás, relacionada con esta temática. Agradezco, como institucionalmente, agradezco enormemente que nuestro amigo y gran colaborador Abdu haya pensado en nosotros y, evidentemente, a la organización que él lidera. Se puede decir que es alma mater, el Círculo Intercultural Hispano-Árabe, que tenemos unas magníficas relaciones y las actividades que se están realizando. Yo me acabo de dar cuenta que sin duda pues, de una calidad y un nivel excepcional. Evidentemente agradezco a los dos ponentes, a Hanan Saleh, profesora de la Universidad de Davide, que nos acompaña de la línea que decías del área de estudios islámicos, árabes islámicos, específicamente en traducción y intérprete, ¿no? Y a recién conocido, y espero que sigamos trabajando juntos, a José Antonio, Enrique Jiménez, Josefo para los amigos, que hemos estado hablando hace un segundito, pero bueno, don José Antonio, al que evidentemente le agradezco su presencia esta mañana aquí con nosotros, y no tengo mucho más que añadir, simplemente darles la bienvenida y espero que se encuentren como en casa. Eso. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias por asistir a este acto, aunque es por la mañana, que es muy difícil que seamos un poquito más. Muchas gracias a Casa Árabe, a Javier Rosón, que realmente nos acogen como lo que es esta casa árabe. Entonces, a todo aquello que nosotros presentamos como en la cuestión cultural árabe y la interculturalidad, que es lo que nosotros trabajamos a fondo, y en este caso pues estamos enlazando un tema muy importante con lo que es dos idiomas que son básicos para la cultura, la interculturalidad, el árabe y el español, sabiendo que el español tiene cerca de 5.000 palabras árabes. Entonces, pues aquí hemos encontrado una persona que realmente nos va a ilustrar bastante sobre el tema. Doy la bienvenida, por supuesto, a todos ustedes y a nuestra amiga y asistente siempre a nuestras actividades, que es también adjunta a la Junta Directiva, a la presidencia, perdón, de FIAD, Hanan Saleh, y doy las gracias por aceptar que de esta charla aquí en Córdoba, viniendo desde Murcia, a José Antonio, y nada más. Yo creo que vamos a disfrutar muchísimo sabiendo esos orígenes de esas palabras tan bonitas que en el español la tratamos día a día. Muchas gracias. Ahora la palabra la doy a la señora Hanna, a la doctora Hanna. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Les doy los buenos días. Agradezco mucho la asistencia. Sabemos que es
un poco difícil, un viernes por la mañana, pero bueno, hacemos todo lo que podamos con tal de seguir nuestro camino, difundiendo todo aquello que tenga que ver con un nuevo proyecto de CIAR y con la lengua y la cultura árabe. Doy las gracias a la Casa Árabe siempre, en este caso en figura de su director, y doy las gracias a CIAR porque siempre como entidad cultural nos facilita esta colaboración, tanto a nosotros como colaboradores ya continuos o asiduos, como a aquellos que captamos y capturamos, como es nuestro ilustre invitado hoy. Realmente estamos recién salidos del COVID, con lo cual todas nuestras actividades durante el último año, incluso parte del anterior, eran actividades virtuales, ¿no? Pero nosotros preferimos lo presencial en este caso. Esta actividad que vamos a celebrar hoy son unas segundas jornadas de unas primeras que habíamos celebrado exactamente el día 23 de abril, llamamos primeras jornadas de los arabismos en la lengua árabe. Y realmente estas jornadas habían suscitado mucho interés, sobre todo no solamente en la comunidad interesada por la lengua y cultura árabe, sino también la comunidad universitaria, la académica en general. Los académicos en España, tanto si somos arabistas como somos hispanistas o interesados, tenemos ganas de conocer estas palabras que muchas veces estamos hablando en árabe, unos como otros, como esta población hispánica o hispana. Hablamos árabe sin saberlo y decimos, esto me suena árabe, porque tiene la al, porque tiene esto, porque tiene lo otro, pero que hay gente que se dedica a esos estudios, como es nuestro invitado hoy. Entonces, como esto ha despertado este interés, pensamos en estas segundas jornadas, que esperemos ser igual de fructífera y que haya beneficio a la hora de comprender algunas que otras palabras. El proyecto que estamos llevando a cabo en CIAR se llama Año 2021, Año de la Lengua Árabe. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues difundir nuestra cultura no solamente desde el punto de vista de las humanidades, sino que pensamos y queremos continuar, deseamos continuar en los años venideros para difundir todas aquellas ciencias, ciencias de medicina, ciencias arquitectónicas, ciencias patrimoniales, lo que son las ciencias de la tecnología en los países árabes. No queremos olvidarnos de los personajes ilustres contemporáneos, porque siempre el árabe indica a pasado, indica o sugiere aquel sueño ya inalcanzable de Al-Ándalus. No somos pasado, presente y futuro, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, otra de las cosas que queremos seguir y continuar hablando sobre ella es la figura de la mujer árabe. Es interesante, todo eso queremos hacerlo desde CIAR. Vamos a centrarnos en los arabismos, en la lengua española, en las segundas jornadas. Tenemos con nosotros a don José Antonio Enrique Jiménez. Tiene una parte de su currículum que me gusta muchísimo, pero no es la parte oficial. Si sobra tiempo luego hablaremos sobre ella, pero su currículum oficial, de forma muy breve, es en lo que se refiere a la formación, es maestro en un centro social de Cáritas en la región de Murcia durante 35 años y sigue vigente en la actualidad. Es diplomado en el título de profesorado con especialidad en Ciencias Humanas y Educación Infantil, posee formación en psicomotricidad y acción social en minorías étnicas y seguimiento escolar y cuentos y teatro. Lo que se refiere a su actividad en teatro, pues es actor amateur desde el año 1980 hasta la actualidad, participando en varios grupos, primero a principios de los años 80, con obras como El Juglarón de Eurípides, y actualmente está actuando con el grupo de teatro Alori, que ahí estoy viendo yo ahora mismo. Exacto, siendo la más reciente de la representación de Don Juan Tenorio. Con esto también ha colaborado en talleres y varios actos relacionados con el teatro en español, ¿no? Es actor protagonista en el cortometraje Veritas Vincent con el grupo Alori también. Y sobre las publicaciones, a modo de ejemplo, mencionamos 2 libros de autopublicación, son de poesía, Metamor y Comprometidos. Es autor también de un libro que se llama El Diván de la Aljama, y sobre este libro ha versado el eje de las primeras jornadas que celebramos
es un libro que recomendamos encarecidamente porque no tiene desperdicio el libro. Ha participado en varias antologías y también ha conseguido, es finalista en varios premios. La verdad que tengo aquí 7 u 8 premios, como por ejemplo finalista del premio Orola de Vivencias en el año 2016, segundo premio en el primer concurso de poesía erótica de la Almunia de Doña Bodina 2016 y finalista en otro sinfín, la verdad, de premios, una envidia, toda una envidia. Entonces, yo casi prefiero no perder el tiempo en lo que yo pueda decir sobre él, sino que él nos hable sobre él. Espero que esta charla sea una charla amena, vamos a cronometrar aproximadamente media hora para que nos explique, pero nos gustaría que fuese una charla amena y entre amigos y compañeros, y después de esta media hora tenemos un pequeño vídeo que él va a exponer con nosotros que se llama Arabismos a pie de calle, que estoy deseando conocerlo, que se genera un debate a raíz de este vídeo pequeño, y al final, después de algunas preguntas si desean hacerle, él va a leernos también una qasida, que es un poema, se llama Qasida del que se fue de Córdoba. Con esto doy la palabra a don José. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Sabah Jorge, Sabah Jorge. Sabah Jorge. Lo primero es agradecer a CIAR como entidad, como asociación, a Dr. Tunsi como su presidente y a ti como junta, Hanan Saleh. Y para mí la verdad es que esto, cuando escribí el libro, pues venir aquí era un sueño que al final pues, puedo organizar, venir a Córdoba a hablar de este tema, ¿no? Y bueno, pues vamos a realizar ese sueño. Sí, para no pasarme el tiempo, que siempre es mi problema, cuando uno coge confianza empieza a hablar y pues para haber escrito el guión, que es lo que hay que hacer en estos casos para eso. Además de un apoyo de un PowerPoint que nos va a ayudar en la comprensión de lo que digo. Bien, el tema de los conflictos de los arabismos, eso es algo que, bueno, pues la gente lo tiene, sabe que hay palabras de origen árabe, pero bueno, hay que rascar un poco más para saber de ese tema. Y bueno, pues lo primero, que en este año que dedicáis, que CIAR dedica a la lengua árabe, ¿no? Que yo prefiero decir la algarabía, porque es la algarabía, pues era una palabra que se usaba en el pasado para denominar esta lengua, ¿no? Con la que se convivió en la península durante 800 años, y que en la RAE, además, cuando tú buscas algarabía, pues hay varias secciones, ¿no? Una es cuando hay mucho vocerío, ¿no? Que no entienden mucho. ¿Qué algarabía tiene eso? Pero tiene otro significado que es el de lengua árabe, ¿no? La algarabía. Y de hecho aparece en romances y tal, que es una cuestión muy interesante de cómo en la literatura española aparecen, los escritores han ido utilizando pues, esas palabras, porque era lo normal, formaban parte de la lengua. No es como yo, que yo he ido a conciencia a intentar hacer literatura para recuperarlo, pero mi intención era recuperar, ¿no? Cuando vemos los escritores que escriben, ellos lo hacen de forma natural, porque era su forma de expresar, y cuando leemos el Quijote y vemos que tiene una cantidad de arabismos es porque estaba en la lengua y lo usaba, ¿no? Cervantes. Bien, pues nada, esta palabra que se usaba entonces, que era algarabía, pues aparece por ejemplo en romances como el del Amor a Moraima del siglo XV, ¿no? Donde dice unos versos: hablóme en algarabía como aquel que la bien sabe. Podría recitar el romance entero, pero no, de memoria, pero no al lugar. Bueno, mucho se ha hablado de la riqueza cultural que Al-Ándalus aportó a la cultura hispana y europea, ¿no? De edificios, de conocimientos, en las distintas ciencias y artes, y Córdoba es el ejemplo más claro, ¿no? Y también del aprovechamiento productivo de nuevos cultivos y formas de agricultura, y Murcia es uno también de los más claros en este sentido, ¿no? Todo es en la transformación del paisaje para el riego. Pues bueno, pues todo esto es aportando palabras con las que transmitimos saberes y estados de ánimo, sentimientos, porque al final el lenguaje es lo que nos hace... la arquitectura se cuida, ahí queda, te la explican, pero el lenguaje trasciende, es algo que trasciende,
se sigue usando, ¿no? Y además nos ayuda a definir el cómo sentimos y el cómo vivimos, ¿no? Estos préstamos léxicos, después de pasar una evolución adaptativa a las características de la lengua receptora, han quedado en el acervo lingüístico en una cantidad, como ha dicho antes, entre 4 y 5.000 voces, ¿no? A lo que hay que sumar topónimos, y que constituyen el 8% de las palabras del español. Y el español es una de las más, de las que tienen más cantidad de arabismos. Llegó a tener más en el pasado, pero luego iremos hablando más de ese tema, de por qué dejó de tenerla ahí. La mayoría son sustantivos, ¿no? Verbos hay pocos, adjetivos, preposiciones nada más que una, el hasta, ¿no? Quiero dejar claro que yo aquí no vengo como un entendido, un estudio, mi formación no es de filólogo, no es de arabista, sino que mi formación en este tema ha nacido de la necesidad, bueno, aparte de mis inquietudes culturales, pero el ponerme más concienzudamente fue a raíz de hacer el libro, y necesitaba estudiar y conocer más a fondo el tema de los arabismos porque quería destacarlos, darlos a conocer y cómo, pues de una forma didáctica, la poesía, la literatura, que es cómo la gente es más fácil que llegue al conocimiento de esos arabismos. Porque coger un diccionario, es decir, desde casi el primero, el vocabulista inarábigo de Pedro de Alcalá, ¿no? De Pedro de Alcalá, editado en 1505, al más o menos, se ha escrito mucho después de eso, pero al más o menos, el diccionario de arabismo y voces afinas de los libros romances de Federico Corriente, pues en medio se ha escrito mucho, se ha leído mucho, se ha investigado, todo eso para que, o sea, no es un tema que hay mucho escrito, y esto pues es parte de lo que yo he tenido que leerme, investigar, tal, y en medio de esto hay muchos libros que hay. Entonces, pues, cómo yo me he encarado esto queda muy aclaratorio en lo que dijo precisamente Federico Corriente en el discurso que hizo de ingreso en la Real Academia en el 2018, en la que dice, cuando va alabando la figura a la que sustituía, que era Ana María Matute Ausejo, ¿no? Diferenció entre su labor de lingüista, la de Federico, y la literaria de Matute. Y decía Corriente que él sabía más, si acaso, sobre cómo funciona la lengua, y ella, Matute, de las reglas del arte para usarla con ingenio. Y por supuesto que hay gente que es hábil en los dos campos, ¿no? Pero esto a mí me sirve poco, ¿no? Porque yo, no siendo un lingüista, pues he hecho, lo que hago para mí es un acercamiento estético. Evidentemente, si le quiero dar realce, tengo que conocer de forma académica el tema de los arabismos y también recopilar esto. Como evidentemente no hay una lista que te lo diga todo, yo fui directamente a la fuente. Me cogí el diccionario de la Real Academia, página por página, ¿no? De noche, cuando todo el mundo está durmiendo, porque me tenía que buscar horas para eso. Y página por página y libreta al lado, viendo a ver página tal. Y por supuesto siempre se terminaron algunos, pero saqué lo suficiente. Y luego elegí los que me interesaban para hacer poesía, pues no todos valen para hacer poesía, ¿no? Nombres de metales, con minerales que hay que son ahora mismo, no es fácil hacer poesía. Y de ahí lo saqué los más de 550 que están al final en el glosario del libro, con el que le he dado un uso poético. Pero evidentemente hay más. Bueno, pues hablemos de la transmisión de estos lazos, porque yo titulo esta conferencia como los arabismos vestigios de convivencia, ¿no? Y aquí hay dos objetos que se han encontrado. Uno es de los palacios de Dar al-Subra, del Palacio de Recreo de Imardanish, y el otro es una vasija que se ha encontrado en el yacimiento de Siasa, de época almohade, y esa vasija es muy importante. Hace poco ha estado también en una exposición en la Alhambra. Bueno, la transmisión
quien se puede considerar el verdadero transmisor de los arabismos es el pueblo, con su lengua y tradiciones. Evidentemente los lazos culturales en el tema del lenguaje, del arabismo, no se transmite porque la gente vaya estudiando, ¿no? Se transmite de una forma natural. Mi primer contacto con este patrimonio fue precisamente de forma natural, como se llama la lengua materna. Mis abuelos eran de ese pueblo murciano huertano, y al final de esa cinta transportadora humana del tiempo que son las tradiciones, estaba yo recepcionando. En los años 60 del siglo XX aún no había agua corriente en las casas, y las mujeres cogían el agua y lavaban en un arabismo, la acequia, cieca y cequia en Murcia. Nos aseábamos en un arabismo, zafa, que es sinónimo de jofaina, y se apoyaba en otro arabismo derivado, el zafero. Mi abuelo hacía agua de nafa, con jazmines y azahar, un perfume casero. El patio de mi abuela estaba jalonado de alelíes, jazmines y alábegas. Arabismo murciano, este último más cercano al étimo original árabe, aljábeca, que el castellano albahaca, el cual sufre, albahaca sufre metástasis al adelantar la B y hacer un cambio de... Algo que sucede en algunos arabismos, con los mecanismos de la lengua. Por eso digo que el murciano es más fiel al original. Nosotros decimos alábega, no decimos albahaca. Ese bar que hay un poco más abajo, viniendo para acá, que con albahaca, en Murcia sería alábega, ¿vale? Mi abuela era muy zalamera, siempre me hacía jameterías. Y siendo ambos arabismos sinónimos, demostración de cariño afectada y empalagosa, el castellano zalamera viene de zalama, ashalam alaikum, la paz sea contigo. Mientras que el murciano jametería, mientras algunos emocionados arabistas también en Murcia dicen que viene de Hamad, alabar. Hamada. Sí, pues. Pero que entonces se pone, lo lee artículos de ellos y dice, y relaciona este arabismo murciano con incluso el nombre del profeta, Muhammad. Y entonces dice, jametería, tal, cual. Pero entonces viene Federico Corrientes con el diccionario y dice, tranquilo, que no viene de ahí. ¿No? Que jametería viene de shamet, el árabe hispano shamit, tela de seda y oro. Y el mismo Federico Corrientes, aquí cuando se busca jametería, dice, palabra que aparece en el poema del mío Cid. Y dice, pensaron de adobar Esora el palacio, por el suelo es uso también encortinado, tanta pórpola y tanto samet y tanto paño preciado. ¿No? Cuando estaban decorando el palacio para las bodas de su hija con los infantes de Carrillo. Tal vez llevada por esta atención hacia sus nietos, cuando veía que no paraba de saltar, me decía mi abuela, este zagal tiene azogue, se va a ennuclar. He dicho ennuclar, haciendo, comiéndome la S, porque los murcianos nos comemos la S. Sería esnuclar, pero bueno. Y bueno, pues los niños en Murcia somos un arabismo, zagal. Y azogue es arabismo para el mercurio. Y la intoxicación con él producía movimientos convulsos involuntarios que dio lugar a este dicho popular, referido a quien no para de moverse. En cuanto a nuclear, partirse el cuello viene del también más correcto arabismo murciano nucla, frente al castellano nuca. Ambos del árabe noja, nebla. Pero el murciano está influido por el árabe nukratu rakabaj, que es pollo de la cerviz nuca. Esto sirve para ilustrar que los préstamos del árabe no siempre guardan su correspondencia semántica en castellano, como nuca, que de médula en árabe pasa a nombrar en castellano el final de la columna vertebral, en su unión con la cabeza. Con este comienzo lo que quiero dejar claro es que esta es parte de mi cultura, esa huella que la algarabía dejó en mi lengua, ya sea en mi condición de hispanohablante o de murciano en concreto, con un habla, como dijo el poeta Vicente Medina, de palabras moras llenas, en uno de sus poemas que dice. Bueno, y hablamos sobre estos préstamos del árabe, préstamos léxicos. ¿Cómo fue el proceso para que llegara al castellano tal cantidad de palabras, ¿no? Hasta un 8%? Y para que sea de iberoromance con más arabismo. Más incluso que el siciliano. Otra lengua con aporte del árabe. Como se ve en el conocido estudio que hizo un arabista, Arnold Steiger, en los años 30,
cuando en su obra Contribución a la fonética del hispanoárabe y del siciliano. En este trabajo podemos ver como una misma palabra en dos puntos distintos del Mediterráneo genera dos tipos de arabismo. Por ejemplo, mashara, en español genera almazara y en siciliano mazara. En español es prensa de aceite y en siciliano es objeto pesado. Tienen relación semántica si nos ponemos a, ¿no? Porque el almazara hay que prensar o meter peso para que prense, para que... Y en siciliano pues objeto pesado. O sea, como en la presencia del árabe en dos sitios distintos ha dado lugar a arabismo con distintos. Si preguntamos al ciudadano medio sobre las palabras españolas que nos ha dejado el árabe, tendríamos dos respuestas típicas. Todo lo que empieza por al y otra, después de 300 años, por algo tiene que quedar, ¿no? Estas son verdades a medias que hasta el mismo Cervantes hace decir a su Quijote en el capítulo 67 de la segunda parte, más que allí dice que también queman las terminadas de mí. Los arabismos, como todo préstamo léxico, pasan por varias etapas, como lo demuestra el filólogo Gómez Capuz en su cuaderno La inmigración léxica. La primera sería la etapa de transferencia, que es donde llegan las palabras, pero no quiere decir que se vayan a quedar todas. Y os voy a poner un ejemplo. Este esquema, que luego lo usaré varias veces, es un reflejo de todo el periodo de llegada del arabismo al español, desde el siglo VIII hasta ahora mismo. Bien, los dos periodos más importantes, el andalusí y el mudéjar. Bien, pues un ejemplo de que arabismos que llegan, pero no se quedan, es este, Yarra. Me voy a Yarra. Esto he trabajado con una herramienta de la RAE, que es el CORDE, que es el corpus científico, se ve toda la evolución de los textos en español. Y buscando ahí, pues ve, por ejemplo, que se utiliza en la jarcha, aparece el ya, ¿no? Que el ya es en árabe como en español o una admiración, una exclamación de admiración o de... ¿no? Y aquí se dice, si os vais ya sí cante besaros la boquilla hampa, permentia, calguas. Y aquí se ve. Y en español lo vemos que en el mío sí se utiliza ese ya como o, como mira. Por ejemplo dice, merced ya sí barba tan cumplida, que viene a ser merced o sí, ¿no? Como mirando a... Y en otro ejemplo, por ejemplo, ya doña Ximena, la mi mujer tan cumplida, ¿no? Oh doña Ximena, mi mujer tan cumplida, ¿no? Está alabando, la está haciendo una alabanza. Pero sin embargo, en el mío sí también aparece el ya como conjunción copulativa, como, ¿no? Como adverbio de tiempo. Porque también, justo debajo de ya doña Ximena, viene, ya lo ves, que partirnos hemos en vida, ¿no? Como dice, ya lo ves. Este ya desaparece. Sin embargo, está en el mío sí. Está en el mío sí, la primera obra escrita en el castellano antiguo, pero la primera obra anónima, es que se estaba usando, ¿no? Se estaba usando en la evolución del castellano, pero desaparece. Y luego, y esto es rap. Y luego rap. Rap, que significa el Señor en sentido divino, ¿no? Es otra forma de dirigirse a Dios, ¿no? Ya rap, oh Dios, ¿no? Oh Señor. Que en español no trasciende como ese sentido de divino, ¿no? De Señor. En español queda como rabí o rabino, pero viene a través del hebreo y del latín y eso. Pero no queda. Sin embargo, como en esta jarcha del ciclo judío, hebreo, ¿no? Cuando dice, vais en meu corazón de mí, ya si se me tornará, tan mal meu dole el lil Javi, enfermo ye, cuán será. Entonces aquí, este ya rap que aparece en la jarcha, rap no queda como Señor, sin embargo, nos queda metido e insertado en la palabra ahora mismo que es Rabadán. Rabadán, Señor de ovejas, significa rap, ¿no? Si lo Rabadán, como ponéis, rap, Adam y Señor de ovejas,
que se conserva en los algoritmos en este sentido, no en el del señor de dirigir la guerra. Rabadán, y también como apellido, porque Rabadán es un amigo llamado Paco Rabadán. Bien, bueno. Bien, esto es lo que pasa, que en la etapa de transferencia pueden venir palabras, pero no se quedan, no cuajan. No. Y luego está la etapa de asimilación, en la que sí se queda, se va adaptando a la fonética, se va adaptando porque hay fonéticas que no tienen un idioma con respecto al otro, no las tienen, la adaptan y eso. Entonces eso procede. Y en todo ese proceso podemos distinguir en los periodos más importantes de la llegada del algoritmo, distinguimos entre el siglo VIII y el principio del XIII, el periodo andalusí. Y entonces se caracteriza por la etapa mozárabe, ¿no? Y tengamos en cuenta que, como dice Corriente, a nosotros nos llegaron de la andalusí dialectal, no del árabe. O sea, nos llegaron por el filtro del árabe, han llegado luego en más periodos directamente así, pero sobre todo la mayor cantidad por el filtro del andalusí. Es como si viniera ahora mismo de Marruecos, algunos nos llegaron, pero de Darilla, no del andalusí formal. O sea, del árabe formal. Bueno, pues nos llegaron a través de eso, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque en esa convivencia tenemos que tener en cuenta que cuando se dispara el tiempo, la línea, en el siglo VIII, empiezan a evolucionar. Por un lado, el andalusí, que evoluciona del árabe, y el mozárabe, el latino, que evoluciona del latín vulgar. En un mismo territorio y a la misma vez, van evolucionando. Y se van interactuando entre ellos. De hecho, hay romancismos dentro del andalusí, palabras que vienen de... Bueno, pues dentro de... El mozárabe está más apegado al original del latín vulgar, ¿no? Y se diferencia de los otros romancismos del norte o de la zona pirenaica. Podemos imaginar que la Edad Media peninsular es como una gran sopa idiomática, ¿no? Donde hay procesos de ósmosis en todas las direcciones. Estos romantismos de la Andalucía están bien estudiados por Emilio García Gómez, en Todo Ben Guzmán, en Federico Corriente, en Cancionero Andalusí y Guzmán. Y esta asimilación tuvo un elemento catalizador en la sopa, peculiaridad propiamente ibérica. La larga presencia árabe hizo que este proceso se cociera a fuego lento. Pero el ingrediente estrella fue el mozárabe, que funcionó como cinta transportadora hacia los otros idiomas romances. Al inmigrar grupos de mozárabes a los reinos cristianos por el avance territorial de estos, llegaban con todo su acervo cultural arabizado, superior al de la sociedad receptora. Dejaban así las palabras que no existían en el idioma romance de acogida y objetos y conceptos que no existían en los idiomas romances. Hacia el siglo X, durante el Califato de Córdoba, el romance andalusí y el hispanoárabe se hablaban a la par. Romance andalusí quiero decir el mozárabe. El mozárabe seguía teniendo al latín como idioma de religión y cultura, aunque ya un obispo se quejaba de que los jóvenes mozárabes preferían aprender árabe, porque era culturalmente superior. El árabe clásico no solo era el religioso, sino el de la cultura con mayúsculas. Esta forma de asimilación cada vez iba a menos, al quedar el romance del ándalus por este mayor peso del árabe en circunscrito pasadogar. La puntilla de este primer momento de asimilación de los arabismos fue traumática. Como lo veis, esta flecha llega hasta el 1211 más o menos, por poner así porque aquí hubo un corte aquí debido al estricto fundamentalismo almohade que dejó al andaluz no solo vacía de las últimas comunidades mozárabes, sino también de las judías. Por ejemplo, aquí en Córdoba, Lucena, que la llamaban la perla de Sefarad, quedó vacía en ese momento. Fue este el preludio de lo que sería el definitivo final de convivencia de tres culturas, protagonizado por otro poder de signo contrario, aunque de mismas consecuencias, que es este periodo que tomó de testigo de la Andalucía, el periodo Mudéjar, que ahí, como veis, pues hasta 1502, luego continúa en el Morisco, que es donde termina definitivamente, que es el hecho dramático que os digo de la expulsión por parte del Imperio Español, que quería un imperio homogéneo.
comunidades mudéjares dentro de un territorio que tiene el poder político cristiano, pues empiezan a haber comunidades y a ser organizadas en Aljama, la primera en Toledo y todo eso, y como bien apareció en ciudades, Panadero, Ana Panadero, ¿sí? Panadero, la que ha hecho lo de los dimníes, la presencia de los dimníes, primero en Castilla y luego en Aragón. ¿No es Panadero? Bueno, no, es que no me acuerdo, lo leí el artículo dentro de... Sí. Bueno, en la etapa mudéjar ahí pues, hubo un cambio de poder político, pero la realidad es que Alfonso VI le dio el mismo estatus, ¿no?, que tenían los mozárabes en el periodo andalusí, pues le dio a los mudéjares el mismo estatus, el mismo, ¿no? Y así, y luego eso se fue enturbiando más conforme se acercaba el siglo XVI, pero empezaron así. Este periodo, ¿no?, la segunda etapa temporal de asimilación de arabismos, que es mudéjar morisca, en la que el poder, bueno, pues, que ahora los arabismos no llegan por boca de los mozárabes, porque la lengua oficial pasa a ser la romance, sobre todo a partir del rey Alfonso X, en que en la administración impone el uso del castellano, ya no el latín, porque en ese momento era el latín. Las comunidades mudéjares siguen aportando palabras, porque llegan los colonos y no conocen el territorio o no conocen ciertas técnicas, se las aprenden de los mudéjares, pues se va quedando también con esas palabras. O sea, los mudéjares siguen aportando ya sea al castellano o al aragonés que llega, siguen aportando términos y se lo sigue enriqueciendo porque todavía el castellano y el aragonés siguen evolucionando todavía. Y entonces ahí hay un montón de palabras que vienen de la etapa mudéjar, morisca, o lo he puesto por hacerlo. Bien, por ejemplo, vamos a ver algodón. Algodón, alcutum, se conserva, de esta palabra árabe se conserva la semántica, porque hay veces que la semántica la pierden en el cambio de un idioma a otro. Pero aquí está claro, en Hispania no existía el algodón, lo traen los árabes y se quedan con los palabras, ¿no? Llegaría al castellano y dice, bueno, ¿esto cómo se llama? Por el cutum, por el cutum. Y se fue adaptando las palabras. Se conserva la semántica original, se conserva el artículo ar, típico, y aquí resulta que al-Futun tiene ahí una letra que no es de la fonética castellana, oclusiva por la K Y la ta. y la ta, que son, no, porque la K sí es la propiamente castellana, pero la K es más para atrás, hay que pronunciar más para atrás, y la ta también, no es la... La T cerrada. Sí, entonces el castellano, porque sobre todo los arabismos se transmiten aquí en este periodo tanto andalusí como mudéjar de forma oral, no de forma escrita, de forma oral, es como llega y se va haciendo. Entonces, pues en la adaptación, pues algunos lo asimilaron con K y otros con la G, con la K. Y la T, pues algunos con D y otros con T. La NUM quedó como N castellana porque es idéntica, ¿no? La nasal lenta. Entonces, resulta, pues, esto da pues variantes. Se dio y se ha dado en el como pongo aquí, aparece en 1250, en esto que está sacado del Corde, el Corpus Diacrítico. En 1250 hablan de Toledo, que era un mozárabe de Toledo, y escribe este libro de animales de caza, y entonces escribe algodón, aparece algodón. Pero existen variantes como algotón y alcotón, aparecen en otros textos. Al final se queda, pero veis que en la época de transición de asimilación pueden aparecer varias formas, y lo mismo que mezquino, aparece con ese, en fin, aparecen distintas mezquino. Y que mezquino es una palabra que me gusta mucho, pues sobre todo es de las que en
significado que es como más se usa a alguien que es malintencionado, tiene mala intención, pobre de espíritu, pero lo que viene a significar es pobre. En acadio significaba sirviente de palacio. Ahora, como es que a mí va pasando, no sé si en arameo sería pobre, pero es que claro, me imagino a Jesús, a Jesucristo, pues, diciendo en el sermón de la montaña, ¿no? Bienaventurados los miquines, los mequinos, pues sí, sí. Y sin embargo, aquí en España mezquinos entró y se usó como pobre al principio, no como malintencionado, sino como pobre. Por ejemplo, mezquino. Disculpad, no sé qué es lo que me está sonando, sé quién. Mezquino aparece en el poema del Mío Cid, en 1140, aparece en Gonzalo de Berceo, aparece en Gonzalo de Berceo que dice los hombres soberbios que roban los mezquinos, que les cuellen los panes y les beben los vinos, andarán mendigando corvos como encinos, juntarán eso mismo a los malos merinos. Es como, y Gonzalo de Berceo que está utilizando ya también literalmente la palabra mezquino como pobre. Y eso. Y al final pues deriva, lo digo porque cuando una palabra entra con una semántica y luego en el idioma de receptor puede conservarla o puede cambiarla o puede ampliarla, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el algoritmo tabique, para es pared, pero el original en árabe es tabique, es como enrejado, pequeño. Y viene a significar en español pared, porque la técnica que se utilizaba para hacer los tabiques, las paredes, es que se ponía un enrejado de caña y luego se enlucía con yeso o mortero y se lucía eso sobre los Era la técnica, digamos, ¿no? Sí, pero generó al final, nombrando, una pared puede ser un metalgorda, no, pero un tabique, o sea, Un separador. Sí. Es una pared, tabique es una pared, pues es sinónimo de pared. Bien, pues aquí os he puesto un ejemplo de cómo se translitera una palabra, cómo se transforma una palabra con la fonética, se adapta a la de algodón. No sé si vamos a cambiar de... Sí, pero así. Luego hay una etapa de explotación, de madurez, de creatividad, que es donde ese arabismo empieza a hacerse lo que yo llamo arabismos derivados, de primera, de segunda generación, de tercera, de tal, que empiezan a hacerse esas combinaciones y se hacen locuciones, como por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, están las matrac, que es un martillo para las minas, viene a contar la matraca, que es lo mismo que dar la tabarra. Y luego hay un medio de integración, ¿no? Entre los que Corrientes organiza los medios de integración de los préstamos, de los algoritmos en este caso, en algoritmos directos que vienen aportados por los mozárabes y la convivencia moderna, que son orales, de tipo oral, y que pueden valer también para la época del protectorado marroquí y para la inmigración actual, cuando hablamos, ¿no? Quién sabe si alguna vez Habibi se termina siendo utilizado como algo, ¿no? Y bueno, por la inmigración actual se han aceptado palabras que están en el diccionario ya como españolas, aunque todavía no existe una conciencia de uso como que es español. Eso es de otro periodo, en una parte de la aceptación de los préstamos, en este caso neorrealismo, que el diccionario de la RAE tiene halal, y ahora dice que se puede respetar cualquier letra con H y se puede respetar el sonido de ha original, que dice que aquí es como H muda. Se puede decir en la gramática de la Real Española, de la Academia, que se puede respetar ese uso. En este y en otros casos, como cuando la acepción hegeliana, que los alemanes tienen un Hegel, también tienen un sonido parecido. Y dice que se puede conservar, pero de hecho la gente, si lo ve y no lo sabe, pues va a decir halal en vez de eso, ¿no? Y de hecho, cuando había hecho un vídeo con un audio, la reunión que tuviste y el día 10, ¿no? En CIAR, pues se ve que el audio es como un programa de voz, de ordenador. Porque cuando dice que un hombre dice
no dice no porque ve y la lee así. Claro. Pero eso hay que saberlo, ¿no? Y igual que dice que en una serie de televisión, cuando hicieron la traducción, el doblaje, era una serie americana y tal, y había ahí una mujer que llevaba hijab y no dijo hijab, la dobladora decía y ya, o sea, pues, pero esas cosas que, claro, en la evolución de los arabismos, en un principio supongo que se diría, pero con la evolución del lenguaje eso se ha perdido. Por ejemplo, aquí, ¿dónde está Aleña? Aquí, Aleña, que ahí se ve un ejemplo de aleñarse, que existe el verbo, ¿no? Aleña, esa niña que se ve ahí, es mía, le cortó la cabeza por la protección de datos, pero me la mandó el otro día, que estaba todavía en Marruecos y su padre me la mandó. Y su padre, a mandarme un audio, usó un arabismo, ¿no? Que yo lo aprendí, que me dijo, ojalá tal. Bueno, pues Aleña es un arabismo que viene desde la Edad Media y que es himna, la cena, y el arabismo antiguo nuestro es así, escrito como con el artículo A y Aleña. Lo que pasa es que al principio estaba como se ve ahí encima de la niña, aquí, Algenda, con las dos N. Pero sabéis que en la Edad Media los copistas, por ahorrar tiempo, cuando habían dos N, ponían la N y un signo diacrítico encima que termina siendo la N, ¿no? Y por eso ya vemos esto que pone Algenda en 1300 de un anónimo, Tratado de Agricultura de Ibn Sina, pasó en el arcipreste Ica, Juan Ruiz, a ser ya nombrado como Aleña en 1330, bueno, en el libro de Corán. Ya es nombrado, aparece como Aleña. Ahí ya ha habido una evolución de eso. Nosotros teníamos esto y aparece, y sin embargo, ahora, modernamente, nos parece como un neoarabismo, por ahí ves Jena, con J. Pero eso viene de Inglés. Pero es que nosotros ya teníamos ese arabismo, Aleña. Lo que pasa es que por cuestiones de la historia de rechazar la cultura, esto se fue ganar. De hecho, aparece aquí. Esto es la gramática que al final firmó Felipe II, prohibiendo todas las costumbres, la lengua, las formas de los moriscos. Y aquí señalo cómo en la misma gramática se nombran varios arabismos. Pues dice en uno de los puntos que las mujeres no se aleñasen, ¿no? Era como parte de hacer esta extirpación cultural, ¿no? Étnica, esta extirpación de lo que era una tradición, una cultura que había aquí, que eran tan españoles como los demás, pero bueno. Aleñasen. Aquí, como veis, veo los otros arabismos que en la misma pragmática de Felipe II se dice, ¿no? Marlota, Zambra, Amalapa, Leila, ¿no? Como lo dicen, como diciendo que no hagan Zambra, que no hagan Leila, que eran sus fiestas. Y eso. Almalafa es la vestida, que no llevaran Almalafa, que no llevaran el traje. Bueno, voy a pasar a la. Bueno, luego hay algunos arabismos que han llegado indirectos, transmitidos por grupos o individuos que fueron a tierra de cultura árabe, guerreros, tal, y así podemos ver Aduar. Aduar viene de Duar, que es campamento de tienda, beduino, campamento, viene de la versión norteafricana, Duar, beduino, de norteafricana, magrebí. Y vino, esta viene en el siglo XV, no es del periodo Marusí, no se usaba, según dice Federico Corriente y otro, el término no se usaba por aquí. Sin embargo, como en ese periodo del siglo XV hay campañas que se hacen bien de conquista, de castigo, ¿no? de algunas partes del norte de África por parte de castellanos y portugueses y todo eso, pues esta palabra la traen a Duar. Y viene ya con el al aglutinado, solarizado, porque como la D es solar, pierde la L, Aduar. Lo cual que, o sea, y los que la traen no son filólogos, o sea, no se van a poner, bueno, lo vamos a poner como aquí, ya está la tradición de que se pone la, vamos a. No, es porque las Guyanas, cuando fueron al norte de África,
Lo cual dice que es que en el Magreb también hay una experiencia de aglutinar el artículo en el árabe, en su evolución hacia el darilla, hacia las variantes del árabe. Pues a Duar aparece, como dice aquí, el corpus diacrítico en 1431. En este texto es la primera vez que aparece en una biografía de este hombre, porque era un guerrero y se fue a esta campaña y habla de el Aduar. El Aduar, que porque iba y veía al altar Aduar, que habitaba. Es pues un campamento de tienda de campaña. Por lo cual cuando escribiste eso de Siria en tu relato, de la frontera, que dijeron, hablaba de beduinos y hablaba de un campamento de Francia, yo pensaba, ay, pues aquí habría emigrado también que decir Aduar. Claro, la gente no se enteraría porque Aduar tampoco. Pero este ahora mismo aparece en el Quijote, en la gitanilla, aparece mucho. Porque además porque una palabra entra con un significado y va enriqueciéndose. Aduar viene como campamento beduino, pero luego, cuando llegan los gitanos, ¿cómo vivían los gitanos? Campamento es que pues una aduar de gitanos. Luego se va a América y ven los orígenes de allí, los indios de allí, que vivían en campamentos de chozas y tal, y el castellano que está acostumbrado a un aduar, le llamaba también aduar, que es sinónimo de rancho, también allí en América. Y ahí queda. Bueno, y lo aduar, mira, hay hasta una zarzuela que veo que he encontrado, y resulta que en el pueblo de aquí, de mi suegra, mi mujer, de Albudeite, que ya es un arabismo, Albudai, la del agua escasa, que veis que tiene esa noria ahí. Pues resulta que en el vocabulario tradicional de Albudeite, que es el cronista del pueblo, tiene aduar, que significa barraca de cañas y sisca. Sisca es una paja que se ponía encima en el techo para si llovía. Pues cuando los huertanos iban a regar o tenían que esperar mucho tiempo, se hacían una cabaña en un momento con caña, pum. Pues allí significa eso. Pues que cada las palabras tiene. Bueno, quiero pasar un momento al artículo al como prefijo, en mucho arabismo. Y bueno, que hasta ahora he tratado el arabismo como unidades léxicas. Y llamaba la atención a los cambios fonéticos que se reproducen en la homosíntese lengua. Todo ello de forma muy sucinta, pues a ellos se dedican páginas en la obra de lingüista y arabista. Pero en la gramática de estos préstamos, otra vez, según Federico Corrientes, la sintaxis también juega su pequeño papel, existiendo palabras que aglutinan varios elementos de un sintagma. El más conocido es la aglutinación del artículo al en los arabismos españoles. Bueno, esto lo digo los romances porque el portugués también, el catalán, por ejemplo, tiene. El primero y más importante en estos casos es la aglutinación del prefijo al, y que eso lo diferencia de otro idioma como el siciliano. Corrientes cita un artículo de Volker Nord, otro que al estar de acuerdo con él en que la aglutinación, porque ahora viene aquí la explicación de por qué los arabismos españoles tienen el al aglutinado, que la aglutinación solo es explicable en un medio bilingüe activo durante la época más floreciente de la cultura árabe, quedando como marcador de procedencia del término por prestigio, porque tenía prestigio, tener estos términos porque los mozárabes lo asumieron así, como transmisión oral, aglutinación. Pero en Federico Corrientes, ponente Volker Nord, piensa que esto fue así porque piensa que la transmisión del andalusí o la creación del andalusí tuvo mucho protagonismo los bereberes. Pues el árabe que estaban aprendiendo los bereberes. Porque al parecer el lenguaje bereber usa unos prefijos, que no tiene artículos, no tiene determinantes y usa unos prefijos que ponen. Al intentar aprender el árabe, pues como estaban acostumbrados a eso, pues tomaron el determinante o el artículo como un prefijo, un marcador. Entonces esa es la explicación que da Federico Corrientes. Pero claro, para eso ya habla de que vinieron bereberes poco arabizados, que adaptaron eso así. Y por eso que
quisieron suplir aglutinando el arte. Pero este debate diacrónico sigue vivo. Y Noll, un filólogo marxista de la Universidad de Münster, volvió a responder a corriente en su artículo La aglutinación del artículo árabe-al en el léxico español. Una vez que Noll leyó el libro, este libro de porque lo que digo está dicho aquí, leyó este libro y entonces quiso responder, por supuesto que miraba a Federico Corriente, lo miraba, pero hace su crítica sobre el tema y da su interpretación. Federico Corriente ya no la puede responder porque murió en 2020, el 16 de junio, no por coronavirus, pero bueno, murió. Bueno, pues Noll dice que pone sus dudas en cuanto a origen Bereber y propone el mecanismo de aglutinación desde un punto de vista sintáctico de la gramática de árabe. Vamos a ver si esto lo explico bien. Que hay una elisión de la vocal, o sea, una eliminación de la vocal A por las vocales flexionadas o epentéticas finales en el sintagma U, por ejemplo, vamos. Fatahtul ba, abrir la puerta. ¿Lo he dicho bien? Sí, Fatahtul ba. Abrir la puerta. Pues por razones fonéticas el artículo parece separado del sustantivo al que se refiere. Eso es algo que es árabe clásico, no es estándar. La eliminación de la vocal inicial A le hace perder su valor silábico y el alomorfo E se comporta como un elemento enclítico, formando parte de la última sílaba de la palabra anterior. Con lo cual, vocalmente, lo que percibe la persona en el árabe clásico es el sustantivo, en este caso puerta, solo, fatahtul ba. Pero esta separación silábica demuestra por qué los arabismos de otras lenguas no aglutinan el artículo. Sin embargo, el andalusí deja sin efecto la emisión de la vocal A y la pronuncia, guardando su valor silábico y atribuyéndolo pretónicamente al sustantivo, de manera que ambos formaban un grupo rítmico dentro del sintagma nominal. Para un oyente castellano, escucha eso y el al lo ve como una unidad con respecto al sustantivo. Y aquí, por ejemplo, en árabe clásico, atil hooks, doy el palo. O atil hooks, que siempre el artículo se queda como fusionado con el verbo, digamos. Sí. Pero en andalusí, nati al hook. Y ha habido una traslación del artículo hacia el complemento directo o hacia el nombre. Pues entonces el oyente castellano, al escuchar, siento lo que está escuchando de forma coloquial, continua, por la calle, por tal, hablando en su... termina por asimilarlo. Sí. Y cuando lo escribe en castellano, lo escribe con el A. Y cuando esa es la razón, y de esto se puede seguir investigando y van a seguir investigando. Luego vamos a otro aspecto de arabismo sintagma, que es que podemos ver la palabra árabe sola, aislada, como se convierte en arabismo. Pero hay arabismos que aglutinan, o que juntan varias palabras. Eso es un arabismo sintagma. Son aquellos que no reflejan un solo lexema, sino un sintagma, ya sea nominal, verbal, preposicional, tal. A veces separado por el artículo. Vale, por ejemplo, algunos ejemplos. El castellano barbacana viene del andalusí, solo, para que no tiene una transmisión clásica, ¿vale? Que es va al-Bakar, que viene así como la puerta de la vaquera o algo así. Depende. De la vaca. Al-Bakar. Al-Bakar. O al-Bakar sería el plural al-Bakar. No lo he puesto aquí, pero vamos, lo que cuando Sí, lo veo es, dice exacto. puerta vaquera o de la vaca o de los vaqueros, sí. Yo sé que albahaca. Pues se refiere al ganado, supongo. Sí. Sí, claro. Vamos, yo sé que albahaca, la segunda sura del Corán es la albahaca. Sí, La vaca. sí, exacto. Bueno, y otro ejemplo es, como veis, barbacana. Barbacana es una defensa
Sfashami. Luego están en hidrónimos y topónimos, también hay así, como todos los ríos. Guadalquivir, tiene, ¿no? Al Guadi al Tabil, o sea, vale. Un ejemplo hay. Y de este que te gusta a ti, lo de jabalí, pero no por jabalí, sino por jabalambre. Ah, Jabalambre. La sierra de Jabalambre también, montaña, no. Y Jabalcón, que es un pueblo con una montaña que hay por debajo. Y bueno, en cuanto a la toponimia del árabe, pues sí hay nombres que permanecen en el tiempo, más que las palabras que conforman la función comunicativa del lenguaje. Como dice un refrán andalusí, cuando deje mi tierra y mis ojos se espumen entre nubes lejanas, mi nombre se oirá cantado por los susurros del mar. Bueno, pues hay muchos topónimos. Sí, algunos de ellos hay que ver que no todo topónimo que tiene parece que tiene origen árabe viene de esa época, puede ser posterior, digamos, los pobladores castellanos la pusieron porque ya formaba parte de su lengua y se la ponen. Por ejemplo, la Sierra de Almenara, en Lorca, se la pusieron los castellanos porque había un castillo que avisaba de la llegada, eso está entre Lorca y la costa. Había un castillo que avisaba de la llegada de piratas berberiscos, ¿no? a Lorca para ir con tropas. Y eso es una almenara, las antorchas. Y ya terminaron llamándola, pero se la pusieron los castellanos, no era. Y bueno, hay en los topónimos vienen dados por gentilicio, por tribu, algunos con la asimilación del al, nombres híbridos, etc. Incluso traducciones del árabe, no son propiamente árabes, pero nos han llegado de la traducción árabe. ¿No? De los gentilicios pues tenemos los que empiezan por Ben, ¿no? Benicorni en Murcia, Benifayó en Valencia, Benamadurel en Granada, así. O alguno que ni siquiera es por Ben, sino por ejemplo del Tarique, que está en Lorca y Cartagena, que son hijos de Tarik, viene a significar. O el Barracín, que visto así que es hijo de Racín, Aben Racín. Y hay topónimos de tribu, como el pueblo también de mi mujer, Cerejín, que viene de los Sinjajíes, o Cenejíes, de la tribu bereber de los Cenejíes, igual que hay Ceneta, que viene de los Cenejíes, ¿no? Y de Ceneta y de los Cenejíes viene Jinete, ¿no? Y bueno, el mismo Alcantarilla nuestro, que es al puente de Alcántara, y ya que es pequeño, y así. Rincón de Seca, Rincón es ahora mismo, y Seca es Sitka, que es la avenida de árboles, camino. Y ya para terminar, pues decir que bueno, los avatares del tiempo. Federico Corrientes termina el preámbulo de su diccionario ahora mismo con unas consideraciones de ámbito sociológico. Pues al fin y al cabo, la evolución de un lenguaje está sujeta a fuerzas e intereses donde encuentros y desencuentros pueden hacer que lo que antes tenía una vigencia mayor se vea relegado de forma consciente o inconsciente. Hasta prácticamente el siglo XV la sociedad de los reinos cristianos tenía asumida la superioridad cultural del Andaluz, lo que tomaron como un prestigio cuando emitían préstamos culturales, entre ellos los lingüistas. Poco a poco fueron imitando los rasgos positivos hasta nivelar esa diferencia. El Renacimiento trajo resurgir de las lenguas clásicas griega y latina que se estudiaban en las universidades y se convirtieron en las lenguas de cultura. Dijo Américo Castro que el prestigio del saber musulmán no fue pasajero, ni se extinguió con la desaparición del califato cordobés. Alfonso X el Sabio se servía de los comentarios árabes a la Biblia. Muchas buenas palabras ciertas y con razón visieron en el fecho de la Biblia en los otros saberes. Y grandes sabios fueron que son aún hoy. Pero el siglo XVI y la homogeneización de la sociedad española fue borrando todo vestigio, prohibiendo entre otras cosas la práctica de la lengua árabe. Es por eso que se produjeron un retraimiento de los términos que tenían un claro vestigio del árabe, pasando de un porcentaje mayor al actual 8%. No obstante, quedó una clara conciencia de este aporte de arabismo en obras y autores de este siglo XVI, como Antonio de Nebrija, Francisco López Tamarí, Pedro de Alcalá, Bernardo de Aldrete, Cervantes y Juan Valdés. Lo cierto es que la lengua es muy resistente a conservar vestigios, y nadie asume obligado de forma cotidiana términos de otra lengua que se supone que aborrece. La presencia de los arabismos antiguos es la prueba de que el pueblo, si lo dejaban en su contacto de vecinos, era permeable a los intercambios. Pues de la misma forma, en la actualidad, si limpiamos las desinformaciones mutuas y los estereotipos,
habrá sana convivencia en la diversidad. Y así, parafraseando un refrán español, cada uno con su rezo y Dios en el de todos. Y con esto termino y pasamos a ver el vídeo. Sí, lo tenemos. Un aplauso. Gracias. Antes de pasar al turno de preguntas o debate, vas a poner nuestro invitado un pequeño vídeo, una pequeña muestra a la vida.
Sí, vamos a apagar el tuyo. Que alguien quiere intervenir antes de hacer algún debate, alguna pregunta a nuestro invitado. Adelante. Sí. La primera es con relación a la palabra mezquino. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Si Pues, quieres el micrófono, espera. Sí, está a tu lado. Me han notado cosas sobre mezquino. Sí, la primera es en relación a la palabra mezquino, que precisamente como he estado comentando el tema también del siciliano como lengua donde se han quedado muchos arabismos, precisamente mi marido es siciliano, por eso tengo cierto conocimiento también de este dialecto, y comentar que en siciliano el significado de la palabra mezquino, que allí dicen mezquino, sería de pobre, pero en el sentido de desgraciado. Por ejemplo, dicen, ay, pobrecita, que se puso enferma, que perdió su trabajo, y dicen mezquina. ¿Vale? Ese sería el significado que quedó. Y eso con relación a la palabra mezquino. Y luego con relación a la palabra aleña, me gustaría comentar que en la ciudad de Córdoba está documentada la existencia de esa palabra ya desde el siglo IX, porque había molinos de leña en la orilla del Guadalquivir, que se usaban para fines estéticos, para tatuar precisamente con henna las manos y los pies de mujeres, sobre todo. La figura que yo estoy investigando en mi tesis doctoral es el músico cirial, y el músico cirial vino de Bagdad a Córdoba, trajo muchísimo uso de moda, gastronómicos, culturales, en la corte, y entonces puso un hamán en Córdoba y para nutrir a su hamán de materias primas tenía una almunia en las orillas del Guadalquivir donde estaban estos molinos de leña que él usaría precisamente para tatuar a sus clientas en el hamán. Y luego ya una reflexión final en relación a lo que ha comentado de cómo muchas veces la raíz árabe o la palabra árabe o el concepto o el objeto árabe ha pasado a la cultura cristiana camuflada de alguna manera. Un punto que estoy estudiando también en mi tesis es cómo del laúd árabe a través de los siglos se evolucionó y se llegó a la guitarra española, con una fase intermedia que fue la vihuela, que era un instrumento que venía de los Países Bajos, de Flandes concretamente. Entonces, ¿hasta qué punto eso fue una maniobra de distracción? Y en realidad lo que hicieron fue quitar el protagonismo y un poco ocultar esa raíz cultural del laúd árabe dentro de la música española. Y nada más, felicitarle por su conferencia que me ha gustado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, muy interesante eso de que en el siciliano también está mezquino. Y como en la sección que tú has dicho, desdichada, ¿no? También está aquí. O sea, es que la buscas en la RAE y hay una lista muy larga de acepciones. Y de hecho, hay un romance, este que he dicho del amor a Moraima, lo dice en un momento también, que le dice, ábrese la puerta, ¿no? Ahora, si ahora te guarde de mal. Y ella responde, ¿cómo te abriré, mezquina, si no sé quién tú serás? ¿No? Claro, lo ve a alguien y dice, hostia, ¿por qué dices? Claro, lo está diciendo, ¿cómo te abriré, desgraciada de mí? Que es lo que viene a decir. Claro. Pobre de mí, ¿no? Desgraciada de mí, ¿no? Si te abro, ¿no? Si no sé quién tú eres, ¿no? O sea, que sí, que está también en esa acepción. A leña, bueno, aquí los molinos, por seguir utilizando ahora mismo, claro, los molinos de moler, ya sean de trigo o en este caso de leña, sería aceña, la aceña. De hecho, en el Quijote hay momentos en que se monta en un barco y se estrella contra una aceña que estaban moliendo trigo en el Ebro, ¿no? O sea, aceña por ahí tiene, aceña en Murcia, sin embargo, es como una noria que saca agua subterránea, con un burro dando vueltas, así. Pero en otro sitio aceña es el molino de moler, el molino hidráulico,
que mueve la piedra para mollar ya sea trigo, en este caso la leña es algo que se utilizaba también como tinte para la ropa, además de... Pero aunque quedó prohibido el uso de la leña, leñarse, ¿no? Como he dicho en la pragmática de Felipe II, ha seguido en la cultura popular de otras formas, como locución. Ha formado locución, son frases hechas, ¿no? Es parecida. Y entonces de ahí vino molido como a leña, que viene a significar, cuando vienes del campo de trabajar mucho, ¿qué? ¿Cómo estáis? Dice, pues molido como a leña. Machacado. Machacado, sí, viene a significar. Literalmente. Sí, pero es que luego siguió evolucionando y quedó como... sí, No está, no sé dónde lo coloco. está en el escritorio. Está En el escritorio, Sí. una magia, ¿no? No, está abajo. Quítate, Espera, quita esto, ¿de quita. este? Ahí está. Sí, Vale. Ahora. Ah, dale, dale. Sí, 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 para que aparezca como fue. Ah, sí. Sí. Sí, quedó, pero se siguió simplificando la locución y quedó en una que es más usada, más que molido como leña. Se quitó el A y se quedó con molido como leña. Hecho leña. Hecho leña. Eso sí se oye más. ¿Qué como viene atrás? Estoy hecho leña. Que hecho polvo, puede que hecho polvo viniera también de moler la leña. No lo sé eso bien. Pero hecho polvo, hecho cisco, en fin. Hay muchas expresiones en español para eso. Pero hecho leña, que la gente se cree que simbólicamente está utilizando que te han cortado con el hacha, pues no. Demoler la leña. Eso lo busca. Y eso es hecho leña. La leña. Sí, que son curiosidades. Sí, muy curioso todo. Yo a nuestra interviniente, a la invitada, le comento que la palabra mezquín, que mezquino, exactamente como dijo José Antonio, el uso de los arabismos en la sociedad de acogida o en la sociedad hispánica o española la da la propia sociedad, el uso coloquial, no el árabe clásico, que el fusha. Tengamos en cuenta que cuando Tariq bin Ziyad entraba aquí en la península, todos los que entraban con él eran 7 de origen árabe y el resto que eran bereberes, que no hablaban ni siquiera el árabe clásico. Entonces el fusha, el árabe clásico, se quedó como la lengua oficial, al igual que en todos los países árabes, quitando la península arábiga, y lo que nos quedó aquí, el uso coloquial de la lengua, y cuando se forma esta coctelera, que es la lengua de sopa de idiomática, claro, entonces esta es la riqueza de vuestra lengua española, ¿no? Entonces el término mezquín se utiliza también en dos vías, en los países árabes y egipcios, y os hablo sobre Egipto, lo utilizamos en 2 vías. La primera, desde el punto de vista de persona desgraciada. ¿Sabes? Que todo le sale mal, todo le pasa mal. Cuando una persona está enferma dice mezquín, tiene esto o lo otro, ¿no? Y luego al masaquín son la gente pobre, que no tiene recursos, ¿verdad? De hecho, hace unos cuantos años había un anuncio en televisión que era sobre las maletas Samsonite. Y entonces sale no sé si os acordáis, pues tengo muchos años, me acuerdo, los que estoy aquí son jóvenes, empieza a rodar la maleta, montaña abajo, y sale una niña en el desierto diciendo Arusti Mezquina. Que abre la maleta y sale, la niña saca la muñeca intacta, como diciendo, mira, si te pasa lo que sea, se vuelca el avión, la Samsonite es una maleta segura, pero la niña dice, ay Dios mío, pobre mi muñeca, ¿no? Entonces, pobre depende del uso local o social que le queremos dar. Y luego Aleña, ya nuestro empresario, la ha desarrollado de una forma magistral. Y sobre el feriado, yo la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla, también la Universidad de Sevilla, la Universidad de Granada, desconozco la Universidad de Córdoba si lo hacen o no, la Universidad de Málaga, impartimos sesiones culturales en todos los sentidos y tecnológicas también a aquellas personas adultas mayores de 55 años que no han podido desarrollar sus estudios universitarios y superiores. Entonces, la universidad pública, con fondos públicos y local de la comunidad autónoma, de cada diputación, lo que hacen, envían a los profesores universitarios a la zona o a los pueblos de cada ciudad para impartir una serie de materias y de conocimientos. Entre ellos, los conocimientos de arándanos. Todo lo que tenga que ver con arándanos lo impartimos en los pueblos de Sevilla. Entonces, una cosa súper curiosa, llamamos el legado andalusí, en la parte 1 siempre hablamos de Ziriat, que es Ziriat,
esta figura, como yo, ya que somos pocos aquí, me atrevo a decir, si Ceriab ahora mismo estuviera presente, yo creo que es el hombre ideal, ¿no? Porque este hombre sabía en todos los ámbitos de la ciencia. Le felicito, luego si quiere le dejo mi correo electrónico si necesita cualquier ayuda para su doctorado. Yo encantada porque Ceriab ha sido la verdadera, la real evolución en el mundo andalusí que se quedó hasta ahora, desde utilizar cubiertos, un mantel en la mesa, el origen de la dieta mediterránea en Ceriab, mezclar lo agridulce en la comida, en los alimentos en Ceriab, disminuir la cantidad de carnes en por Ceriab, el inventor de todos los instrumentos musicales, entre ellos el laúd, es Ceriab, lo que introdujo aquí la música en Ceriab. Y una cosa muy curiosa en los pueblos de Andalucía, entre ellos un pueblo que se llama Lebrija, pues hemos descubierto que el acercamiento o el coqueteo en la figura del hombre en la corte cordobesa y en la corte sevillana la han introducido también Ceriab. En lo que es que un hombre se tiene y se haga un flequillo. No existía el peinado de hombre hasta que él lo hizo. Tanto así que cuando un hombre sale por la calle en un día de fiesta, un domingo, bien arreglado, con su pelo, con el flequillo, dice, mira el mirlo. El mirlo viene de Ceriab porque Ceriab era el mirlo negro, tenía la tez muy negra y la voz preciosa. Entonces, en un pueblo de Sevilla que se llama, es un uso local muy limitado al pueblo de Lebrija. Cuando un hombre sale muy arreglado, le llaman el mirlo, en honor a Ceriab, el mirlo negro que hacía esto. Cuando sigo, por si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien más tiene alguna aclaración, alguna pregunta? Bueno, yo no sé si es una reflexión o una pregunta, y aprovechando Sí. que estás aquí, me parece que necesito aprovecharlo, ¿no? Sí, claro que sí. Para mí es un cuestionamiento importante cómo la lengua puede aportar a lo que ahora mismo yo vivo desde mi trabajo que necesito, ¿no? Que es la paz intercultural frente a, yo creo que ya lo habéis comentado esta mañana, a tanta desinformación sobre todo lo malo que nos aportan los moros, ¿vale? Entonces, yo necesito esas claves básicas de aportaciones a pie de calle que podamos extraer de la lengua. Creo que lo de hoy es muy importante porque son cosas que utilizamos con acentos distintos, pero que son muchas veces la misma palabra las que utilizamos las mujeres marroquíes con las que trabajamos, los niños con los que juego o mis vecinas cuando vamos al mercado, ¿no? Al final es la misma palabra con acentos distintos. En cambio, lo vivenciamos como una agresión. Muchas veces lo vivenciamos como una agresión. Vemos el hijab como una agresión cuando mi abuela llevaba velo para ir a misa y lo veíamos todo normal, ¿no? Entonces, sí que para mí necesito extraer toda esa aportación para una convivencia intercultural pacífica y enriquecedora, porque al final solo nos dejamos influir si no lo vivimos como un ataque. Si lo vivimos como un ataque es muy difícil que nos dejemos influir, ¿no? Es como nos parapetamos en los dos sentidos, lo conozco en los dos sentidos, desde el punto de vista árabe y musulmán y desde el punto de vista español y católico, ¿no? Es decir, cuando uno se siente atacado es como que se agarra a lo suyo, aunque nunca lo hayas tenido agarrado. Es decir, me agarro a mi culto, no me considero creyente, pero si me veo atacado, me agarro al culto, en los dos sentidos. Es un fenómeno también un poco extraño, ¿no? Y creo que necesito esa aportación para... Sí, muy bien, Isabel, tu reflexión es real y es cierta, y esto que estamos haciendo, no solamente nosotros, sino muchas entidades culturales también, tenemos la Casa Árabe y muchos organismos que trabajan por o para la cultura en general, no solamente la cultura árabe. Soy una sociedad de acogida, queráis o no queráis, o sea, soy una sociedad de acogida. El mundo os ha puesto en un lugar privilegiado en la que muchas manos y muchas culturas, muchas civilizaciones han puesto la mano ahí y han puesto su asentamiento. Entonces, una de dos, como dice Isabel, o nos atrincheramos cada uno en su cultura, su lengua y sus usos locales y tradicionales, o nos abrimos, nos mezclamos de forma respetuosa, juntos, revueltos, pero no separados, y cada uno de su casa para adentro puede hacer aquello que le plazca, sin agredir al otro, porque, como digo, hoy nos toca a nosotros de otros mundos, de Oriente, ahora de Afganistán, por desgracia, a venir aquí como acogidos, ¿no?
pero imagínense que esto podría ser al revés, ¿no? ¿Qué nos gustaría, cómo gustaría que tratasen otra cultura, otro pueblo? Yo, aparte soy profesora, soy traductora e intérprete y trabajo para el Centro de Acogida a Refugiados en Sevilla, que es uno de los 3 grandes centros que hay, que depende del Ministerio de Interior en España. Cuando hablo después de la guerra de Siria, por desgracia, muchas familias, tú preguntas cómo, les preguntan para hacer el expediente, cómo han venido tal, fíjate lo importante que son los arabismos, fíjate lo importante que son. Y muchas veces decimos, no, que no vengan aquí los árabes, que son todos yihadistas, son todos del Daesh, no queremos aquí daeshistas y tal. Pero fíjate cómo que los que en el campo de refugiados de Turquía, donde estaban concentrados todas las familias, a las familias lo que es Cruz Roja y CEAR, pues les daban, son digamos los intermediarios del gobierno para mandar a sus voluntarios, a sus trabajadores, a traer a estas familias. Esta logística la hacen las ONGs, ¿no? Entonces las ONGs les dan a elegir, les daban en este momento a elegir entre Francia, España e Italia. Entonces estas familias, que eran 11 familias que han venido a España, les han preguntado por qué España. Le han dicho porque ahí en parte se habla árabe y nos vamos a sentir como en nuestro hogar, ¿no? Vienen ya con el ánimo de convivir, vienen con el ánimo de mezclarse, vienen en son de paz, ¿no? No estamos hablando de terroristas. Entonces vamos a aprovechar esta coyuntura porque sí o sí van a estar aquí. No sabemos dentro de 2 siglos si Europa, parte de la población europea, se va a tener que ir a África por los motivos que sean, no lo sabemos, ¿no? Entonces, si la humanidad aprende este respeto desde nuestra profesión, que es la lengua, nuestro ámbito cultural es la lengua, yo creo que es muy bonito este acercamiento, que esto una en lugar de que separe. Fíjate que los arabismos han atraído hacia vosotros familias que no tienen nada que ver con la radicalización, son gente pacífica, gente que quiere convivir. Y no vienen aquí todos gente inculta e ignorante, que encontramos profesoras, profesores, médicos, ingenieras informáticas, imagínate, no hablan nada de español. Entonces, en la Universidad Pablo Lendo, por ejemplo, lo que hacemos, manuales y cursos gratuitos para el Centro de Acogida de Refugiados. Y cuando vienen te dicen, qué fácil es el español, es que se parece mucho al árabe, ¿qué es árabe? Entonces es árabe. Entonces aprenden antes, se adaptan antes. Esto cuesta mucho menos trabajo para la sociedad de acogida, ya bastante difícil es el encaje, ¿no? Esta rueda que tienen que todos los mecanismos que tienen que encajar, la lengua, los arabismos nos ayudan a eso. ¿Alguna otra reflexión? Yo, si nadie va a decir nada, o mientras lo esté pensando, me gustaría mucho añadir algunas cosas. A ver si así me gusta discutir mucho con él, ¿sabes? En las primeras jornadas, como era virtual, era muy fácil asistir y teníamos la pantalla llena de caras y de personas y tal. Y entonces los arabismos han suscitado mucho interés. Ya, Allah, ¿no? La ya como O. Efectivamente, nosotros decimos, ya Allah, ay Dios mío. Ay Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Ya Allah. Entonces esa ya, si la seguimos utilizando, ¿no? El ya Allah. El término Rab, una R y una A y una B, en los países árabes la seguimos utilizando en 2 sentidos. Y quizás de ahí viene Ramadán, como tú dices ahora, te comento lo que yo pienso, es aquí de lo propio, ¿no? Rab es un Dios. Y por eso los árabes en la cultura islámica no utilizamos la palabra Rab como una palabra oficial en el Corán, decimos Allah. ¿Por qué? Para alejarse un poco de la denominación de dioses no anteriores al Islam, ¿no? Entonces es un poco, lo llamamos Allah, pero Allah es Rabbuna. Rabbu es padre. La N, la A es el posesivo, el pronombre posesivo. Es nuestro Dios. Allah es nuestro Dios. Entonces, Rabb o Rabbu es la divinidad en sí, pero socialmente es el dueño, el amo o el padre de familia, el padre de, ¿vale? Rabbul Bayt es el amo de la casa, ¿no? El padre de familia, digámoslo así. Y creo que, aunque no lo investigué todavía, Ramadán viene de Rabb al-Ghani. Rabb
Angan. Nagan, Ganam y Agnan es el ganado. El ganado. Y creo que las palabras cuando cambian tanto, a veces decimos se tergiversan, pero decimos que se corrompen. Esta corrupción lingüística da lugar a lo que es arabismo. Y tenemos que distinguir bastante bien entre los arabismos y los extranjerismos. Palabras como hijab, como halal, no las considero arabismo, las considero extranjerismo. Sí, es que está todavía, sí. Sí, yo por lo menos lo considero porque son palabras nuevas y tienen normalmente un uso a nivel de medios de comunicación. Sí. La palabra hijab, burka, niqab, todo eso tiene uso, el halal, uso comercial incluso. Si vamos a Carrefour o cualquier cadena alimenticia, vemos que en la parte de la carne dice carne halal, o las tiendas de shawarma y kebab y eso, dice también carne halal. Vale. Solamente una palabra muy bonita que has dicho, adwar. Adwar, verás, tenemos en árabe la palabra casa, la manifestamos de varias maneras, ¿no? Está bayt, manzil, dar y dawar. Y de la última dawar viene adwar. La U la tenemos duplicada. En árabe duplicamos no solamente las consonantes, sino algunas vocales que se utilizan a modo de consonante. Entonces, la palabra dawar, que viene de dar, D-A-R es casa, es una casa. Pero cuando decimos dawar, estamos hablando de lo que se utiliza aquí como caserío o casona. La casona. En un pueblo, la casa más grande del pueblo es la casona, ¿no? En una casa, el caserío no es una casa cualquiera, ¿no? Entonces, en la parte rifeña del norte de África, incluida a Egipto, Libia y los países del Magreb, que son Túnez, Argelia y Marruecos, cuando en una zona no de ciudad, una zona más bien rifeña o del campo, hay una casa grande, es la casa prácticamente de la persona más pudiente a nivel económico o a nivel de influencias, ¿no? Entonces, al-Dawar, de hecho, en el Rif egipcio, el campo, la gente tiene dar, tiene una casa, y el que tiene Dawar, casa. Cuando se casan los hijos, cada hijo tiene una parte en el Dawar. Tiene una habitación, es como una comuna, lo más parecido a una comuna, viven todos juntos y cada hijo con su mujer. Cara a que cuando el matrimonio se haga mayor, estas mujeres de los hijos, bien, y las hijas si se casan también, están en la casa, hagan de apoyo familiar y económico, ¿por qué no?, a los padres que le han dado este dawar. Entonces, dawar tiene unas connotaciones a nivel social muy profundas en los países árabes. Y efectivamente una palabra rifeña. Y ya está. Ya con esto yo creo que he dicho las cosas que había gustado aquí. No sé si tienen alguno de ustedes alguna pregunta, alguna reflexión, o pasamos, que es lo que nos quedaba, a la casida. Nuestro invitado tiene una casida corta, pero yo tengo muchas ganas de escucharla. Adelante. Sí, quería hacer la me hace ilusión porque es la que dedico a Córdoba, la casita. Y lo que sí, los poemas de este libro son porque tienen algún tipo de ligación conmigo. No estoy imaginando como si estuviera en tal situación, o sintiera tal cosa. Todo. Y esta casita que la escribí todo el poema nace con un primer embrión, un primer verso, una primera frase que te aparece aquí, ¿no? Y la primera frase me apareció atravesando el puente de Insignia, ¿no? El que va a la autovía de Antequera, Insignia. Y porque íbamos en 2017, creo, vinimos a hacer un viaje familiar con mi suegro, como decíamos, que viera por última vez a su hermana, porque falleció por después. Y en eso que veníamos, había sido un viaje muy afectivo, pues escribí esto, que luego escribo no solo sobre eso, sino escribo sobre Córdoba y tal, pero esa fue la motivación que te sale. Pongo al principio unos versos de Tei Zaidun como introducción
Ya me alejé de Córdoba. En sus calles dejé el adoquín bruñido por el tiempo, sustentador de la pisada ilustre y de sencillas gentes que aportaron su cotidiano lustre. Yo no canto el alfanje de Almanzor, ni del gran don Gonzalo su valor, que solemne sonaron añafiles y fue escrito con sangre su esplendor. Son otros los perfiles que mi alma sedujeron. Caducada hermosura, ajada convivencia cultural, fugacidad que permanece y dura, romana o visigoda, cristiana o califal, guardas con dignidad tu compostura. Porque sufriste impuesta virulencia, madre de hijos caimitas, lloro esa pendular intransigencia, mozárabe martirio, el sefardita exilio y morisca expulsión. ¿Cuál es tu creencia? Madre de leche fue el Guadalquivir, de matrona querencia mamaban de tus fuentes su elixir, la sonora cadencia, rumor de un fugitivo de venir, sin cesar orquestaba tanta historia. Y absorto en la constancia de su cauce, contemplé en las arenas su memoria, lagrimales de sauce, que en protegidas sombras, clara luz. Con su estoica virtud me enseñó Séneca plena sabiduría, Atenas cordobesa renovado Aristóteles en boca de Averroes. Perplejo por la guía de Maimónides, sentí en tu judería que hermanadas están filosofía y la espiritual teología. Con su sensual diván cantaba Itzuzman su vital rebeldía, y bajo el lagrimal del verde sauce, soledades de Góngora, barroca poesía. Sabios de cuerpo y alma, amantes de Sofía. Oh Córdoba de ensueños, se aferran los fantasmas a tus calles y vagan sus caóticos diseños. Todos alegan ser tus justos dueños, mas fluyes y te escapas de las manos entre melancolías de arrayanes y bosques de columnas que llenan de nostalgia el corazón de tu gente emigrada. Sigo viendo en sus ojos el llanto de Faidún por su guayada. No solo eres reclamo de turistas, si has sido algo en la historia, has sido encuentro de almas a la orilla del Betis, Guadalquivir que arrastra tus centurias, aluviones de llantos y de risas, el laúd de Cirilla hecho guitarra. No estás deshabitada de poetas que repujen tus calles con sus versos, Guadalmedí brocado con metáforas. Aún conservo recuerdos aljamiados en la aljama arrabal de mi memoria, y escondido entre patios florecidos, junto a cruces de pétalos, confieso que en realidad nunca dejé Córdoba. El actor hace la formación teatral y la verdad es que es un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a terminar. Yo voy a poner una grabación pequeña de arabismos para los que dicen que no saben árabe. Entonces aquí le decimos sí, que sabemos árabe. Los españoles sabemos árabe porque decimos muchas palabras árabes. Y esta es, a ver, si es, ahora sale. Vamos a realizar distintas actividades como son, por ejemplo, conferencias, eventos socioculturales, concursos, todo ello cerca de la aduana y del alcalde, con una alacena para el arroz, el aceite, las aceitunas, alforjas de garbanzos, los alfajores, un fardo de limones y naranjas, los caramelos, arrobas de azúcar y quintales de café. En un rincón, junto al almanaque, la alfombra y el tambor, se dibujaba la azucena, el alelí y los lozanos jazmines. El alguacil de la aldea, un alférez, golpeó adrede a un fulano en la mazmorra porque el aragán robó los candiles, las aquilatadas alhajas y los zafiros del sofá del almirante y del anaquel taraceado de marfil. Ojalá le quiten el dinero. El alfeñique y el albañil se carcajeaban quinamente hasta jadear, y en jerga, de los zaguanes del arrabal por sus adobes carmesí baratos.
El zutano zapateaba en la azotea sobando su jarro de alcohol. Felicitaciones, ya puedes hablar árabe. El 95% de los sustantivos, verbos, adverbios y adjetivos en este texto provienen del árabe. En lo referente a la reunión anual. Casi nada. Casi nada. Bueno, simplemente una nota final. Ahora que veo ahí que pone Córdoba al-Islamía, Córdoba islámica. Yo siendo joven, en el año 1974, asistí aquí, en esta ciudad tan maravillosa. Mis recuerdos son tremendos. Al primer Congreso Islamo-Cristiano que se realizó aquí en esta ciudad, y fue por primera vez que se alzó la llamada a la oración en la mezquita catedral de Córdoba. Y yo tuve la suerte en aquellos años de joven de rezar en la mezquita. Y para terminar, me gustaría que escuchéis en árabe lo que se escuchaba y lo que se decía en esa mezquita rezando lo que es la oración islámica. No por lo del Islam, nosotros la interculturalidad para nosotros es todas las religiones y todas las etnias y todas las lenguas. Pero aquí la lengua árabe sonaba muy fuerte en esta ciudad y me gustaría que vosotros la escuchéis otra vez. Bueno, otra vez, me refiero a recordar lo que se rezaba en esta tierra. Y simplemente deciros que voy a rezar, a recitar o leer lo que es la sura al-Fatiha, que es la primera sura del Corán. Y dice lo siguiente: Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmuddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amén. Muchas gracias. Hoy no. Antes de terminar, que despidáis, quiero hacer unos regalos. De parte, yo también pertenezco a la Asociación de Amigos del Museo de la Huerta de Alcantarilla, Museo Etnológico, y edito una revista que me voy a venir arriba, de las mejores etnográficas de España, que se llama Canquilón. Canquilón es la parte de la noria que recoge el agua, y su sinónimo en árabe sería Arcaduz, que ese sí es arabismo, Arcaduz, que viene casualizado por la R, y Arcaduz. Le pedí 2 ejemplares al presidente del Parque de Pedro y a la responsable de la revista para daros uno para ti y otro para ti. Y luego lo podéis cambiar. El tuyo, porque hay un artículo muy largo sobre la influencia del árabe en la lengua murciana y tienes un vocabulario muy largo de los arabismos propios peculiares de Murcia. Y para ti el último número de la revista Canquilón, que ahí va una reseña de mi libro, de tu libro, pero también hay un artículo de Robert Pocklington, que hace poco has visto el vídeo este que he hecho de Jacín Al-Khartayani, ¿no? Ese es el traductor que ha hecho la casilla de Masura. Pues en esta revista, en este número, tiene un artículo sobre toponimia, porque también es especialista en bueno. Muchísimas gracias. Saques una foto que no, ábrelo para que